Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Él es santo. Entonces, hoy hablaremos de la tercera instancia, que es la última. Después de una persona ser llamada a solas y esa persona no arrepentirse, el mismo Señor Jesús enseña que hay que traer testigos, ¿sí? Y eso fue el último tema. Pero después de que los testigos consten toda palabra, si esa persona no hiere a los hermanos, lo siguiente que el Señor dice es que si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, la siguiente instancia es que los pecados que no han sido tratados, que no ha habido arrepentimiento, deben ser llevados al ambiente de la iglesia. O sea, deben ser llevados a un ambiente público donde deban ser tratados. Con el fin que, como siempre lo hemos venido diciendo, con el fin de ganar a nuestro hermano. Entonces, ese es el asunto que vamos a tratar hoy. Y la pregunta que surge es: ¿por qué involucrar a la iglesia? Porque de por sí los pecados ya son difíciles de tratarlos. Tratarlo entre dos es difícil, poner testigos es un asunto que trae tristeza, que trae carga. ¿Por qué deberíamos cargar a la iglesia con un asunto como este? Porque debe haber algo de enseñanza para nosotros, no solo en el mandamiento, sino en el entender por qué lo deberíamos hacer. Entonces vamos a ver por lo menos 5 razones por las cuales la iglesia debe ser involucrada en los casos de disciplina. Entonces, el primero está ahí en el mismo pasaje del verso 18, donde dice el Señor: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje ha sido muy mal usado en el cristianismo. Generalmente se usa mucho para la doctrina de atar y desatar, donde tú oras y tú atas y desatas. Pero el contexto nos muestra que es un asunto de que cuando no se solucionan los problemas aquí entre los hermanos, ese problema queda atado en los cielos. Y cuando se desatan los problemas acá, o sea, se solucionan también en los cielos. O sea, no es muy difícil entender el texto. Pero ¿por qué el Señor involucra a la iglesia? Porque, como decíamos la última vez, ningún miembro de la iglesia, ni siquiera con testigos, tiene la autoridad para excomulgar a otro miembro de la iglesia. Esa es una autoridad exclusiva de la iglesia. ¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, yo como miembro, por más que yo tenga de pronto un liderazgo en la iglesia, o yo y otros tengamos un liderazgo, ni siquiera ese grupo de hombres tiene la autoridad de expulsar a un miembro. ¿Quién tiene esa autoridad? La iglesia. Entonces la iglesia debe ser involucrada porque es la iglesia en últimas la que tiene la autoridad por Dios para llegar a una instancia mayor como la que vamos a tratar ahora. Entonces es importante. ¿Por qué se debe involucrar a la iglesia? Porque la iglesia en últimas es la que va a determinar qué se hace con el miembro que no se ha arrepentido. Esa autoridad se la entregó el Señor a la iglesia en el lugar, claro, refiriéndose a la iglesia local o a la iglesia con los hermanos que perseveramos en la comunión. Lo segundo es que cuando la iglesia trata estos asuntos, la iglesia va a aprender cosas que son muy buenas y muy saludables para ellas. Hebreos 12, si quieren leerlo, el Señor hablando de la disciplina, claro, de la disciplina que tiene Él con nosotros como hijos, pero eso también se puede aplicar mucho a la disciplina en la iglesia. Hebreos 12, verso 11, el autor mira lo que dice, hablando de la disciplina. Como les decía, en la disciplina en tanto personal como en un asunto de iglesia. Dice, en el 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, hay cosas que son verdad. El mismo autor dice, ninguna disciplina, ni la personal usted con Dios, ni la disciplina que yo ejerzo como papá con mi hijo, y mucho menos tampoco la disciplina que sucede en el ambiente de la iglesia,
en el momento trae gozo. Realmente lo que trae muchas veces es tristeza, es carga, es un asunto difícil. Pero mira lo que dice Hebreos. Pero después da fruto, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que el autor dice que a pesar de que al comienzo no trae tristeza, cuando comenzamos a ejercitarnos en esto es bueno porque se aprende, se crece, se da un fruto. ¿Y por qué cuando involucramos a la iglesia aprende? Porque cuando vamos a involucrar a la iglesia, tenemos la responsabilidad de enseñarle a la iglesia. O sea, no vamos a involucrar a la iglesia y decirle, hermano, hay que tratar estos asuntos, mire cómo hagan, o mire cómo les parece, sino que debe haber una clara instrucción. Por eso, aún estudios como estos son muy buenos. ¿Por qué? Porque la iglesia está aprendiendo y cuando la iglesia tenga que tratarlo, va a ser ejercitada y va a ser madurada en asuntos en los cuales nosotros debemos madurar como cristianos. Entonces, porque tenemos la autoridad y porque necesitamos ser enseñados en el asunto. Entonces, Dios involucra a sus iglesias para que aprendan a tratar estos asuntos. El tercer asunto, lo hablábamos ayer, Deuteronomio 19, verso 20. 19-20 del libro de Deuteronomio. Ahora, esto es algo que siempre el Señor habla cuando sucedían casos de disciplina y juicios en el Antiguo Testamento. El asunto no debería ser algo privado, sino que debía ser público. ¿Y cuál era el fin de que fuera público? Que también podemos entender ya en el Nuevo Testamento cuál es el fin del Señor involucrar a la iglesia en un trato así tan serio. Dice ahí el verso 20. Y los que quedaren oirán y temerán. Entonces póngase usted a pensar. Por ejemplo, nosotros siempre citamos el caso de los hijos en el Antiguo Testamento, la ley era muy severa. Entonces, si una familia al tratar un hijo, el hijo, bueno, lo que dice la palabra, no los escuchaba y en el caso donde tenían que juzgarlo y apedrearlo, la palabra decía que todos vieran. ¿Y era para qué vieran ese caso tan terrible? Para que los demás vieran y temieran. Entonces, una iglesia que ejerce disciplina y sus miembros son testigos de cómo el pecado se trata seriamente, eso nomás es una gran enseñanza para los que ven y para los que oyen. Porque usted ya va a decir, oye, yo no puedo llegar a hacer eso porque mira lo serio del asunto. Entonces, cuando la iglesia se involucra, no necesariamente a veces todos van a participar, pero sí todos van a ver, van a oír y van a guardar en su corazón el asunto. Y eso es bueno. Eso es saludable, eso enseña, eso crea temor en el corazón de todos los miembros. Entonces el Señor dice, mira lo que dice ahí, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces cuando se ve que el juicio se trata seriamente, las personas no van a tener la tendencia a hacer, que es lo contrario a lo que leíamos en Eclesiastés. Cuando no se ejecuta un juicio sobre la mala obra, el pueblo tiende a caer en él. Pero inmediatamente hay un juicio claro sobre el asunto, los demás van a ver y los demás van a temer. Por eso Dios involucra a la iglesia, para que la iglesia viendo que tema. Primero porque tiene autoridad, segundo porque aprende, tercero, porque al ver el asunto, la iglesia lo va a guardar en el corazón y va a temer. Cuarto, ahí en 1 Corintios 12, verso 25. Además de que la iglesia vea, aprenda, la iglesia va a tener la oportunidad de participar en el asunto. La iglesia va a tener la oportunidad de preguntar, la iglesia va a tener la oportunidad de comentar, o sea, va a haber un ambiente de mutualidad
y de ejercicio como miembros del cuerpo de Cristo. Porque cuando no pasa eso, entonces imagínense, primera instancia, segunda instancia, y en la segunda instancia tomamos la decisión de que el hermano ya no debería estar en la comunión. Y se acerca un hermano y le dice a uno, hermano, pero a mí me parece que eso que ustedes hicieron fue injusto. Me preocupa que ustedes hayan actuado así. Entonces Dios, para evitar que la responsabilidad cayera sobre 2 o 3, dejó que la responsabilidad cayera sobre todos, donde todos podemos opinar hasta que haya un consenso en relación al asunto. Dice ahí 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, esa frase es importante, todos se preocupen, porque a veces queremos que la responsabilidad caiga sobre 1 o 2 o 3, pero ¿qué está diciendo Pablo? Es que la idea es que todos nos preocupemos. Es que la idea es que todos que nos involucremos en el asunto. Dice ahí, todos se preocupen los unos por los otros. Y Gálatas 6, que es un pasaje que hemos leído bastante, Gálatas 6:1, podemos leerlo también en relación a esto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y mira el verso siguiente, porque a veces no ligamos los versículos en su contexto. Mira lo que dice el verso siguiente, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea que el Señor involucra a la iglesia porque en últimas la iglesia debe aprender a llevar la carga conjuntamente. Eso sería algo terrible si solo lo llevaran 2 hombres o 3 hombres. Por eso el Señor involucra a la iglesia en la última instancia, para que ella también aprenda a poner el hombro y aprenda a tomar responsabilidad en los asuntos que tienen que ver con los miembros de la iglesia misma. Y el último, que muy importante, está ahí en 1 Corintios 10, verso 32. Este es muy importante en relación a los problemas de la iglesia. Este es muy importante en relación a los pecados de la iglesia. Pablo, hablando de asuntos de conciencia, de no herir la conciencia de los demás, él dice ahí en el 10:32 de 1 Corintios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces Pablo, en un ambiente de asuntos de conciencia, él dice que él no quiere ser tropiezo para los hermanos, ni para los hermanos, ni para los judíos, ni siquiera para los gentiles. Entonces, ¿por qué el Señor involucra a la iglesia? Porque algo que es muy común cuando hay problemas entre los hermanos o hay pecados entre los hermanos, que aunque el pecado sea personal, generalmente todo se tiende a saber. ¿Y qué pasa cuando las cosas comienzan a saberse? La conciencia es manchada. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, yo me entero que el hermano tal le está siendo infiel a su esposa. Y los hermanos ya se enteraron. Entonces los hermanos lo llamaron en privado. Y están tratando el asunto en privado. Pasa un tiempo y los hermanos lo trataron con testigos. Pero yo no sé qué ha pasado en esas conversaciones. Y yo veo que el hermano sigue llegando a la reunión. Entonces mi corazón está cargado porque yo no sé si lo están tratando o no. Y el hermano llega a orar y yo me siento todavía cargado porque yo sé que él está mal. Entonces mi conciencia comienza a volverse ¿qué? Pesada. No solo por el pecador, sino comienzo a pensar, oiga, ¿y los hermanos por qué permiten eso? Entonces comienzo a indisponerme con los hermanos.
Y comienza, a veces los hermanos cuando no tratan este asunto debidamente, ¿qué pasa? Comienza a haber el chisme de pasillo. Todos saben, todos murmuran del asunto y nadie dice nada. Pero comienza a haber un malestar y un mal ambiente. Entonces Dios, para cuidar y sanar la conciencia de todos, hace que el asunto llegue a ser tratado por todos, para que todos, conociendo bien el tema y tratándolo en unanimidad, no se le dé lugar a las tinieblas, no se le dé lugar a la murmuración ni al juicio contra los hermanos. ¿Ustedes sí han visto eso? A veces es muy importante, a veces nosotros no pensamos en la conciencia de los hermanos y es un asunto muy importante. Entonces Pablo, para no ser tropiezo a la conciencia de los hermanos, manda, como Cristo lo mandaba, como vamos a leer en varios pasajes, que el asunto sea tratado por todos. Entonces, esas son las razones para entender por qué Dios involucra a la iglesia. Entonces ahora vamos a ver cómo lo involucra y qué debe hacer la iglesia en esta siguiente instancia. Entonces vamos ahora a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Viendo un poco las razones, ahora vamos a ver un poco la manera que enseña las Escrituras. Si bien las Escrituras no son suficientemente claras y explícitas, sí nos deja destellos de asuntos que nos pueden servir para esta instancia. Dice Pablo ahí hablando a los hermanos de Corintio, ¿cómo debería ser llevado a cabo ahora este trato? Dice ahí en el verso 3. Porque ellos tenían que ya hacer este tipo de instancia con un miembro de la iglesia. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy esa es una reunión en el nombre del Señor Jesús. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora Pablo dice que la iglesia debe tener una reunión, una santa convocación. La iglesia tiene varias reuniones. Normalmente una iglesia local tiene la reunión de la enseñanza, de la cena, reuniones de oración, de comunión, de edificación. Pero ahora Pablo dice que para tratar un asunto especial, la iglesia debería tener una reunión o una convocatoria especial para tratar el asunto. O sea, si está pasando un asunto con un hermano y el hermano no nos ha escuchado a solas ni con testigos, debemos convocar a la iglesia. Y es importante resaltar que es un asunto solo de la iglesia. O sea, es una reunión que no puede ser la reunión del domingo, no puede ser una reunión donde haya personas que no sean creyentes, sino debe ser una reunión de la iglesia. ¿Con el fin de qué? Contarle a la iglesia el asunto. ¿Ustedes se acuerdan que en la última instancia, ¿qué habíamos dicho? Que toda palabra conste. Entonces, si la iglesia va a participar y si la iglesia va a hablar con el miembro, es justo que la iglesia conozca en detalle lo que se ha tratado en privado. ¿Sí? ¿Por qué hay que exponer públicamente a la persona? Porque no ha habido ¿qué? Arrepentimiento. Y como decíamos en estos días, cuando una persona se niega a abandonar el pecado, se niega a arrepentirse, en este caso ya pierde todo derecho de confidencializar. Su asunto debe ser ¿qué? Expuesto a la luz, delante de todos los miembros de la iglesia. Qué asunto serio y delicado, ¿no? ¿Cuál debería ser el motivo de la iglesia al escuchar todo eso? Volvamos a Mateo 18. A Mateo 18, verso 17. Dice,
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Con qué fin? Y si no oyere a la iglesia. O sea, el fin de que la iglesia se entere es que ella pueda hablar con el mismo hermano. O sea, hay primero una reunión para comunicárselo a la iglesia y segundo, debe haber una reunión de la iglesia para que la iglesia trate el asunto con él. Buenas noches. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué, hermanos? Porque todavía manejamos el mismo principio que hemos estado enseñando. Lo que se debe es buscar siempre la restauración del hermano que ha caído. Aún en esta instancia, lo que la iglesia se ha enterado y lo que la iglesia comienza a saber del caso, no es para que la iglesia haga un espectáculo y ni siquiera un juicio. Es para que la iglesia pueda en unidad y en amor todos juntos exhortar al hermano para que el hermano abandone el pecado. Siempre el proceso tiene como fin restauración. Entonces la iglesia debe pronunciarse, pero para que la iglesia pueda pronunciarse, la iglesia tiene que estar en unanimidad. O sea, lo que se ha dicho en el secreto, las pruebas que se tienen del asunto, lo que se entendió delante de los testigos, debe conocerlo la iglesia y la iglesia debe pesarlo y debe mirar si es justo lo que se está haciendo, y si es así, la iglesia ahora debe hablar con el hermano. Como decía un hermano, generalmente estos casos en privado se solucionan porque la mayoría de veces los problemas entre cristianos son cosas que eran cosas que no tenían claridad, pero no eran serias. Cuando el asunto es un poco más serio y ya hay testigos, la mayoría de personas que se han de arrepentir, se arrepienten en ese caso. Pero también, como vamos a ver ahorita, generalmente antes de que llegue a la iglesia, la persona que no se va a arrepentir, se ha apartado de la comunión de la iglesia. Pero en los casos que el pecador tenga la osadía, porque es una osadía, de seguir en la comunión ya después de que lo han reprendido con testigos, la iglesia debe saber. Y así como la iglesia debe saberlo, la iglesia debe tener el amor y la capacidad de sentar al hermano y hablarle al hermano. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? La iglesia local debe sentar al miembro y reprenderlo por lo que está haciendo y no se ha arrepentido. Sea un problema de doctrina, como decíamos, sea un problema moral, o sea un problema de cuestiones de divisiones en el ambiente de la iglesia debe tratar el asunto con el miembro que está pecando. Y dice ahí, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dice el Señor Jesús, tenle por gentil y publicano. Antes de llegar a ese punto, como decía yo ahorita, ¿qué hacemos con el que en la segunda instancia abandona la comunión? Porque es que en muchos casos, la mayoría de casos de los problemas, la iglesia no puede ejercer un debido proceso porque muchas veces los miembros se van. Por ejemplo, usted llama solas a la hermana y le dice tal cosa. La segunda vez con testigos usted le dice la misma cosa y la tercera vez ya no volvió a la comunión. Entonces, ¿qué pasa en ese caso con los miembros? O por ejemplo, está teniendo un problema un hermano, problemas con el otro. Divisiones, se le habla solas, se le habla con testigos y cuando se va a tratar el asunto, ya el hermano se ha ido. ¿Qué debe hacer la iglesia en ese caso? ¿Y por qué decimos que debe hacer la iglesia o los hermanos que han tratado el asunto en ese caso? Porque aunque el hermano se haya apartado sin una excomunión o expulsión pública, él no se apartó debidamente. ¿Qué quiere decir? No se apartó porque se fue de ciudad o no se apartó porque se le dificultaba reunirse con los hermanos, sino se apartó porque estaba en un proceso de disciplina. En esos casos, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer la tercera instancia aunque la persona no esté presente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos a la iglesia, como leíamos ahorita en Corintios, la conciencia de los hermanos va a ser aclarada. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de un hermano que comenzó a hacer cosas entre nosotros y cuando le fuimos a llamar la atención, inmediatamente se fue. Pero se fue diciendo que nosotros le habíamos hecho algo. Entonces dejó de reunirse, pero a los que encontraba por ahí comenzó a hablarles mal. ¿Sí me va a entender?
Comenzó a murmurar. Entonces, en ese caso, cuando los hermanos se van mal, la iglesia por lo menos debe saber por qué se fue. En este caso, ¿qué debería hacer? En un caso de segunda instancia, hermanos, fulanito de tal que se reunía con nosotros estaba haciendo esto. Lo llamamos a solas, no se arrepintió. Lo llamamos con testigos, tampoco se arrepintió. Pero una vez se acabó la reunión, dijo que no iba a volver. Es justo que ustedes sepan por qué se fue, para que ustedes tengan cuidado con él porque está en esta situación. Porque si él viene a hablarles mal a ustedes de nosotros, por lo menos ustedes sepan qué pasó. ¿Sí me hago entender? Estas cosas son saludables y guardan la conciencia de los hermanos para que los hermanos se involucren con personas que han salido indebidamente de la comunión y que generalmente salen hablando mal. Generalmente salen murmurando, generalmente salen criticando, pero lo que está de fondo es que hay un pecado. Pero a veces salen, ¿y por qué saliste de allá? No, es que los hermanos allá son esto, y comienza a hablar un poco de cosas, pero eso, aún nosotros siendo así, estaba en comunión con nosotros. Una vez comenzó a pecar y se trató el asunto, ahí sí se alejó. Entonces el asunto no fue que fuéramos de cierta manera, sino a veces es el pecado que está detrás. Entonces, en el caso que la persona abandone la comunión antes de un proceso de disciplina como la excomunión, la iglesia debe ser consciente y saber por qué ha abandonado la comunión. ¿Para qué? Para guardar por lo menos a los hermanos en los que todavía estamos en comunión. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia cuando el miembro no escucha? ¿Qué enseña la palabra? ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué enseña las Escrituras? Y recuerden, hermanos, que todo este tiempo hemos tratado de estar siempre en las Escrituras. Porque lo que vamos a leer no es lo que el hermano Pablo de ahí enseña, sino lo que dice y lo que dijo Jesús en relación a este asunto. Ahí estamos en Mateo, ¿no? Dice, en el 17, o sea, después de que la iglesia habla con él, dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ¿qué es eso de tenerle por gentil y publicano? Que si un creyente, aún sabiendo que es creyente, porque nosotros sabemos que es una persona creyente, en su necedad, en su soberbia, en su pecado, después de haber sido reprendido a solas, después de haber sido reprendido con testigos, después de haber sido reprendido en la iglesia, él no quiere abandonar su pecado, la iglesia debe considerarlo como si no fuera creyente. ¿Sí? Tenerle como gentil y publicano, como una persona que no es cristiana, como una persona que no tiene temor de Dios, como una persona que es gentil en el sentido de que no sea convertida, aunque sea creyente, pero se le debe tener por gentil. Ahora, ¿qué más dice la palabra? Porque esto fue lo primero que el Señor Jesús dijo, pero hay muchos pasajes que hablan más cuando la persona no se ha arrepentido y no se ha apartado de su pecado. Vamos a ver algunas implicaciones de lo que otros pasajes que dicen. Tito 3, verso 10, dos pasajes que ya habíamos leído. Vamos a comenzar a ver que este lenguaje del Señor Jesús de tenle por gentil y publicano es en la condición que Él queda delante de las demás personas. Pero ahora la iglesia no solo debe tenerle por gentil y publicano, o sea, en un punto ya la iglesia dice, no, a este toca tratarlo como un incrédulo, sino que la iglesia va a tener que hacer ciertas cosas con él. Y una de las cosas que encontramos es la excomunión. ¿Qué es la excomunión? Como vamos a leer, este miembro que participaba de la vida de iglesia, que tenía comunión con nosotros, ahora debe ser privado de esas cosas que antes recibía como hermano. Ahora dice Pablo que hay que desecharle. Vamos a leer esas palabras. Ahí Tito 3 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha. O
O sea, ¿qué tiene que hacer la iglesia o los miembros de la iglesia con un miembro que no se ha arrepentido después de las instancias que hemos hablado? Debe desecharle, no tenerle en cuenta. A tal punto que el mismo Pablo en otro pasaje, y esto es bueno que lo leamos en las mismas escrituras, mira lo que dice en el verso 13 de 1 Corintios 5, pasaje que estamos estudiando. Usted se da cuenta que todos estos días hemos estado leyendo siempre los mismos pasajes. 1 Corintios 5. Dice, verso 13, hablando del hombre que iban a tratar, de la reunión, y la reunión era para esto, dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pero ¿qué debe hacer ahora la iglesia con este miembro? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso es lo que nosotros llamamos excomunión. O sea, un cristiano que se reunía con nosotros, pero por su necedad, por su rebeldía, por su pecado, no se ha querido arrepentir y la iglesia ya le ha hablado públicamente y él no quiere arrepentirse. ¿Qué debe hacerse con ese hermano? A ese hermano ya no se le puede permitir participar de la comunión de la iglesia. O sea, es una persona que hay que, ¿qué? Dice ahí, quitar de entre vosotros. ¿Por qué? Porque si él está sin arrepentimiento en la comunión, él va a causar mucho daño. Nosotros ya hemos estado hablando de eso. Entonces, esa persona no solo debe ser señalada y tenida como gentil y publicano, sino esa persona debe ser excluida de la comunión de los santos. ¿Qué es la exclusión? La iglesia le quita lo que le brindó. ¿Qué le brindó la iglesia? Comunión, acompañamiento, compañerismo, amistad cristiana. Todas esas cosas deben ser quitadas sobre el miembro que ahora ha sido excomulgado. Dice ahí, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y Pablo no queda ahí, porque el asunto, realmente cuando se llega a un punto de estos, estamos tratando un asunto muy serio. Y mira lo que el mismo Pablo dice ahí en el verso 4, hablando del mismo hombre, dice, de la reunión que debería tener la iglesia. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que además, es que esto es muy serio, bueno, ya no más tenerle por gentil y publicano es un asunto serio. Quitarlo de la comunión es todavía más serio. O sea, ya no puedes estar entre nosotros. Si sigues así no puedes estar. Pero ahora la iglesia se reúne y dice, ahora tú no solo no estás, dice Pablo, en el nombre de Jesús, entréguenlo a Satanás. Mira lo serio el asunto. ¿Cómo así entréguenlo a Satanás? Usted conoce la historia de Job. Job está en la tierra y el Señor está en los cielos. Y un día se acerca Satanás a la presencia del Señor. Y el Señor le pregunta, Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de recorrer la tierra. Y el Señor le dice, ¿si has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Y Satanás le dice, sí, lo he visto. Pero es que es muy fácil, Señor. Si tú lo has cercado, si tú lo has prosperado, si tú lo has bendecido, ¿cómo no te va a bendecir? Quítale el cerco. Quítale el cerco y verás cómo maldice. Entonces el Señor le dice, mira, toma todo lo que quieras de mi siervo, solo que no le toques, ¿qué? La vida. Inmediatamente Dios quita el cerco, Satanás viene y le mata a sus hijos, le roban su ganado, comienzan a suceder una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios, en este caso no por disciplina, sino simplemente para probar a su siervo, le quitó el cerco y se lo entregó a Satanás hasta cierto punto. Y los que conocen la historia saben que Job no maldijo al Señor. Entonces vuelve Satanás. Y el Señor le dice, ¿sí ves cómo ha mantenido su justicia? Él dice, no, pues es que
El cuerpo por el cuerpo, algo así dice. Si tú no le tocas la vida ni la salud, pues cualquier cosa el hombre hará por la salud. Y el Señor dice, bueno, ahí está, tócale la salud, pero no lo mates. Inmediatamente viene Satanás y una sarna terrible, una enfermedad terrible. Pero ¿qué muestra ese pasaje? Que hay muchas cosas que Satanás no puede hacer sin el permiso de Dios sobre una persona. ¿Por qué? Porque hay un cerco, dice que la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Nosotros pensamos a veces que Satanás es un ser libre, pero no, Dios es soberano y aún el mismo Satanás le tiene que dar cuentas a Dios de lo que hace. Pero mira el asunto terrible. Un cristiano en su pecado, en su rebelión a Dios y a Cristo y a sus hermanos, puede ser sentenciado a que el cerco que lo protegía sea quitado y sea entregado a Satanás para que Satanás lo trate. Terrible, hermanos. Terrible. La iglesia ora diciendo, Señor, no se ha arrepentido. Lo entregamos a Satanás. Qué serio, ¿no, hermano? Qué serio que un cristiano que tiene la protección, el cuidado de Dios, se ha entregado para ser, ¿qué? Zarandeado. Y no porque fuera un buen cristiano y su fe va a ser probada, sino por su necedad y por su pecado. En este caso, ¿le gusta pecar con la carne? Entonces entreguen la carne a Él para que aprenda. Porque la iglesia lo último que puede hacer es excomulgarlo y entregarlo a Satanás. El resto de trabajo de la disciplina, ¿sabe quién lo va a hacer? El maligno, porque va entregados al maligno. Claro, el Señor usando al maligno, se lo va a permitir. Entonces la disciplina ya comienza a coger un color rojo, rojo, rojo. Ese es el estado de la persona que en su pecado pasa a la tercera instancia. Ahora, ¿cómo debería ser nuestra relación con esos cristianos que están en semejante caso? Segunda de Tesalonicenses 3, verso 6. La situación del miembro delante de la iglesia es que un gentil. La situación del miembro expulsado delante de Satanás es una presa permitida. La situación del miembro delante del cielo es que lo que la iglesia determinó, el cielo lo ha determinado. Pero ahora, ¿cómo es nuestra relación con el gentil, con el hermano que es gentil y publicano? Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Mira lo que dice Pablo a los miembros de una iglesia cuyo miembro ha estado en un proceso de disciplina y ha sido excomulgado. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, mire, una vez la iglesia habla con él y lo tiene por gentil, la iglesia debe excomulgarlo, debe quitarlo de la comunión. Pero ¿qué hay que decirle a los otros miembros de la que quedan en la comunión? Mira, hermano, apártate de él. Porque a veces nosotros tenemos vínculos muy fuertes, aún con los miembros expulsados. ¿Y qué enseña la palabra? Que ya no podemos tener la misma amistad ni el mismo compañerismo por la condición de rebeldía en la que se encuentra el miembro. ¿Qué nos manda Pablo? Que se aparten de ellos. ¿Lo está leyendo? Que se aparte. Yo no puedo tener comunión con un miembro que está en semejante condición. ¿Por qué? Porque hay una figura en el Antiguo Testamento, la del leproso. El leproso no podía estar en la ciudad con los otros. Él tenía que estar fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque la lepra era pegajosa. Entonces, si usted lo dejaba entrar a su casa, de pronto la lepra se le iba a comenzar a pegar en las paredes, en la ropa, en todo. Entonces el leproso tenía que estar, ¿qué? Apartado.
Y no solo lo dice ahí, en versos siguientes lo vuelve a repetir. Dice en el 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que señalarlo. Es que es un todo serio, ¿no? Ah, es fulanito. Y es que a veces los hermanos no entienden por qué uno a veces dice cosas. Ay, hermano y tal. Hermano, tenga cuidado con fulano. Y a veces, yo lo he dicho públicamente en las reuniones de la iglesia. Hermanos, tengan cuidado con fulano. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice que hay que señalarlos. No es en vano, sino que hubo un debido proceso, una situación, se trató y no se arrepintió. Hermano, si usted lee el Nuevo Testamento, había personas que Pablo señalaba con nombre. ¿Se ha leído los pasajes? Hasta Jesús. Hubo personas que el Señor señaló con nombre y habló fuerte. Una vez habló de Herodes, ¿es con él? Que Herodes, y el Señor le dijo, dígale a esa zorra. Hablando de Herodes, porque Herodes era una zorra, o sea, era una persona maligna. Pablo habla de Alejandro, que le ha causado muchos males. Pablo habla de Demas, que lo dejó y se fue para el mundo. Pablo habla de unos que niegan la resurrección. O sea, Pablo comienza a señalar. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser ingenua que un hermano con una necedad, con un pecado tan horrible, con un espíritu de error, sea tolerado en la comunión. Y el hermano de la iglesia mantenga la misma relación con él como si no hubiera pasado nada. ¿Sí me van a entender, hermanos? Antes de volver a ese pasaje, no lo pierdan porque ahorita volvemos. Mira lo que dice 1 Corintios 5:9. Por eso me gusta que leamos los pasajes y los volvamos a leer, porque cada vez que los leemos como que en la parte que vamos se nos aclara un poquito más. 1 Corintios 5:9, mira lo que Pablo escribe. No solo escribe, habla, manda. Él dice ahí en el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces no es un asunto de que ya está hablando de las personas del mundo, ¿no? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y mira esta frase, con el tal ni aún comáis. O sea, en la medida que podamos, que a veces casos que no vamos a poder, pero en la medida que podamos, nuestra comunión con esta persona ya no puede ser cercana. Ya no puede haber amistad ni compañerismo, ni que yo lo reciba a mi mesa, ni que asista a la mesa de él. Con el tal que ni aún comáis. Ese vínculo, ese compañerismo que antes teníamos, ese amor fraternal ya no puede existir. El grado de asociación de los cristianos cambia cuando hay una disciplina en este aspecto. Pero volvamos a 2 de Tesalonicenses. Porque no es un apartarse total en algún sentido. ¿Total en qué sentido? En que ya no puede haber amistad. ¿Total en qué sentido? Que ya no puede haber compañerismo. ¿Total en qué sentido? Que él ya no puede participar de las cosas que antes teníamos en cuanto a nuestra comunión cristiana. Pero el pasaje deja una pequeña puerta ahí atrás. Dice en el 3:15, donde estábamos ahorita. En el 14 dice, señaladlo y no os juntéis con él. ¿Y aún para qué sirve esto? Dice el pasaje, ¿para qué? Para que se avergüence. Entonces él llega todo contento a saludarte y tú lo saludas. Camina, te invito a comer. Uy, no, hermano, es que la verdad es que usted está en un pecado muy serio, hermano. Y la verdad es que... Entonces el otro llegaba contento, pero de una vez va a sentir vergüenza, porque que le digan a uno eso, uno siente vergüenza, ¿no? De que lo puedo saludar, pero hasta ahí nomás, porque la palabra me dice que tenga cuidado con usted.
¿No se acuerda lo que le dijeron los hermanos de la iglesia? Eso va a hacer que uno se avergüence, ¿no? Hay que tener mucha osadía para no avergonzarse cuando le digan a uno eso. Pero eso es bueno, ¿por qué? Porque eso de pronto lo puede entrar en razón. Porque, hermanos, algo que es cierto es que la excomunión nunca es definitiva. Siempre debe haber la posibilidad de que la persona se arrepienta y vuelva. Nunca es hasta hoy, no. Siempre va a haber posibilidad para la restauración. Solo que debe hacer con arrepentimiento. Y dice, pero ahí no acaba el asunto, por eso les decía que queda como una pequeña puerta ahí abierta. Mas no lo tengáis por enemigo. Eso también es importante. A pesar de que es un hermano, que no hay que acercársele, que toca tenerlo por gentil y publicano, no es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo. Es más, es que la Biblia enseña que ni siquiera nuestros enemigos son nuestros enemigos. Hay que orar por ellos y bendecirles, mucho menos un hermano, aunque esté en su locura. Pero mira lo que dice ahí, sino amonestable como a mi hermano. O sea, no podemos prohibirle a usted que hable con el miembro que fue expulsado. Y si por esas cosas de la vida usted se lo encuentra y tiene la oportunidad de compartir con él, ¿para qué Dios le va a permitir compartir con él? Para que lo amoneste. A ver si de pronto se arrepiente. Pero ya no puede haber amistad. Ya no puede comer con él ni él con usted. Ese vínculo se pierde cuando él pierde ¿qué? La comunión con la iglesia. Debe ser señalado, debe ser apartado, y los miembros deben guardar distancia, y los miembros deben tener cuidado de no contaminarse, y cuando Dios les permite saludarlo de vez en cuando, sea para señalar, a ver si de pronto se arrepiente, para amonestar. Ahora, una cosa, hermanos, en casos donde hay un vínculo diferente al de iglesia, por ejemplo, esposos, por ejemplo, padre e hijo, o hijo y padre, la excomunión de la iglesia no nos libera de las obligaciones que tenemos en esos ámbitos naturales. Por ejemplo, se expulsó al esposo, porque ha habido casos así, el esposo se fue y la hermana sí se quedó en la comunión. La hermana no tiene que dejar de ser la esposa de él porque no está él en la comunión. ¿Me hago entender? Ni el hijo tiene que deshonrar al padre porque el padre fue expulsado de la comunión. Eso no afecta. Yo no tengo que, si en el trabajo yo trabajaba con él, yo no tengo a veces que cortar el negocio porque eso es otro asunto. Solo que mi relación con él ya es diferente. ¿Por qué? Porque es un hermano que está en disciplina y en excomunión. Ha sido expulsado de la iglesia. Pero esos vínculos son diferentes. No vamos a separar una familia, porque eso hacen las sectas. Su familia se fue de los testigos de Jehová, usted no puede volverle a hablar nunca a su familia. No, eso hacen las sectas, ¿no? Esos son asuntos diferentes. ¿Qué se le quita a la persona? Lo que recibió de la iglesia. Pero hay asuntos que son fuera de la iglesia, asuntos naturales, domésticos o civiles. Ahora, 2 Corintios 3, verso 1. 2 Corintios 3, verso 1. En un ambiente como el que nosotros tenemos de comunión entre las iglesias, cuando una iglesia local ha llegado a este asunto, esa iglesia local debe ser muy delicada si ella percibe que el miembro que fue expulsado puede causarle daño a otra iglesia. Debe ser muy delicada. Por ejemplo, nosotros conocemos casos de pronto de una persona que era homosexual. Salió de la comunión por su pecado. Y entonces los hermanos en un asunto de no querer hacer que el asunto se conociera, aún sabiendo que esa persona tenía comunión con otras iglesias, no dijeron nada. Y esa persona hizo daño en otras iglesias. Entonces, aunque el asunto es local y debe tratarse localmente, cuando nosotros vemos que la comunión de otros hermanos puede ser puesta
en peligro por el pecado de un hermano que ha salido entre nosotros por su pecado, la iglesia debe pronunciarse. Entonces, en el Nuevo Testamento existía la figura de cartas de recomendación. Entonces, por ejemplo, el hermano vivía acá con los hermanos y se fue a vivir a otra ciudad. Pero los hermanos de la otra ciudad no lo conocían. Entonces, ¿qué hacía la iglesia en este lugar? Los hermanos escribían unas cartas recomendándole a la iglesia que recibiera al miembro y lo permitiera participar porque era un miembro de la iglesia de acá. ¿Eso era una carta de qué? Recomendación. Pero así como existe la carta de recomendación, también debe existir la carta donde se alerte a la iglesia de un miembro que sabemos que salió mal de acá y que puede hacerles daño a ellos. ¿Sí me va a entender? Pablo habla de eso. Mira lo que dice ahí 2 Corintios 3, verso 1. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Entonces, aún en Hechos 15, la iglesia en Jerusalén escribe una carta porque hay hermanos que han salido de ella y han causado una cantidad de problemas. Entonces, en esos casos, la iglesia, podríamos decir así, la iglesia pecaría si sabe que algún miembro que está en excomunión porque fue disciplinado, llega a otro lugar y la iglesia no advierte a los otros hermanos. Ya la responsabilidad es que nosotros decimos, pasó esto acá, tengan cuidado con fulano a tal que llegó allá. Ya es un asunto de allá si lo reciben o no lo reciben. Pero bíblicamente un miembro excomulgado en la iglesia acá es un miembro excomulgado. Si es acá, es excomulgado en los cielos. ¿Sí? Porque dice que lo que sucede acá, sucede en los cielos. ¿Y eso qué quiere decir? Que ninguna iglesia lo debería recibir hasta que no se arrepienta. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Porque si mantenemos el principio de unidad y el hermano se le trató acá el caso y por su pecado no quiso volver y la iglesia le tiene por gentil y ata ese asunto en los cielos, todas las iglesias deberían tratar tal juicio como un juicio que representa al Señor Jesús y no recibirle. Ya si hay hermanos que le reciban, es asunto de ¿qué? Cada uno de ellos. Pero por lo menos del lugar de donde salió el problema, la iglesia debe tener cuidado de dar testimonio de lo que sucede. Ahora, bueno, el primero es que la iglesia guarde silencio, eso puede ser un peligro. Y lo segundo es que otra iglesia reciba al miembro sabiendo, eso ya es responsabilidad de los hermanos. Pero debería haber un testimonio, no de quedar muy en secreto, porque eso generalmente causa problemas. Y cuando digamos, en Bogotá nosotros tenemos una situación parecida. Disciplina, salió por disciplina. Pecado, salió por pecado. Varios. Y eso es como las aves del mismo plumaje. Ahora los que han salido por disciplina, ahora están todos juntos. Pues mira lo tremendo. Si un hermano sale en pecado, por ejemplo, se casó en fornicación, y la iglesia o algunas personas lo reciben a tener comunión, está participando de los pecados de ese miembro. ¿Sí me hago entender? Y es muy delicado, porque uno no debería participar en cosas y mucho menos de eso. Entonces, ese es un principio que encontramos en el Nuevo Testamento. Terminamos leyendo 2 Corintios 2. Vamos a leer desde el verso 4, porque vamos a terminar con este pasaje, porque como les decíamos, hermano, aún en los casos más serios, si hay arrepentimiento, puede haber restauración. Esa puerta nunca se debe cerrar. La última instancia es la excomunión, pero aún cuando se practica eso, siempre es buscando el arrepentimiento. Y entonces 2 Corintios nos muestra cómo Pablo manda a la iglesia a restaurar el miembro que fue disciplinado, pero que al parecer se arrepintió. Y dice ahí en el verso 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas,
no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea que todos esos pasajes que nosotros leímos de 1 Corintios y otros, no los habla un hombre que estaba airado y quería ejercer justicia sobre un miembro, sino era alguien que amaba a la iglesia y se preocupaba aún por la situación que estaba viviendo la iglesia. Y dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, ese pasaje nos deja abierta la puerta de la restauración. O sea, si hay tristeza y hay arrepentimiento en el miembro que ha sufrido tal disciplina, la iglesia debe estar abierta ¿a qué? A recibirle, a restaurarle. Entonces, hermanos, hoy vimos la tercera instancia, que la tercera instancia sería la reprensión en la iglesia y la excomunión. Ya habiendo tratado el caso sencillo, porque este es el caso sencillo de un pecado en algún hermano, vamos de pronto estos 2 días que nos quedan a tratar los casos complejos, el pecado de ancianos y algunos casos diferentes que la Biblia trata, que también son más delicados todavía, pero esto es una muy buena base para ver aún los otros casos. Entonces el Señor nos sigue ayudando, ¿no? Entonces, ahí por la palabra vamos como entendiendo cada vez un poco más el asunto y el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos guíes, Señor. Ciertamente cada uno de estos asuntos, Señor, crece en complejidad, Señor, crece en dificultad, Señor. Y como decía Salomón, y nosotros somos niños, Señor. Ayúdanos a madurar en nuestra manera de pensar, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y a poder avanzar, Señor, hacia la plenitud del conocimiento y la estatura de Cristo Jesús, Señor. Bendice tu palabra, concédenos meditar en ella para que podamos entenderla cada vez más claramente, Señor, y asimismo podamos conducirnos con toda sabiduría, Señor, en nuestra manera de vivir, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que estamos acá, los que hemos oído, los que han de oír tu palabra. Bendícela, que ella corra, Señor, y llegue a muchos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.